estuvimos hablando con la licenciada Silvia Valle, psicopedagoga, que está muy enfrascada en todo lo que es educación. Ella tiene un libro que es un poco de cabecera de muchos, que se llama Alumno Soy, que ya estuvimos, ellos lo han presentado este libro también, de Entre Ideas, dice Alumno Soy, de Silvio Valle y Graciela Zunino, y es Alumnos Hoy, Desafíos e Intervenciones. Y bueno, vaya que si hoy día la escuela no tiene también un gran desafío en estos meses en que han tenido que hacer otro tipo de docencia, otro tipo de enseñanza, algo que novedoso también, tanto para los docentes como para los alumnos, para los padres, para todos. Se han tenido que innovar. Y en este libro, y esto que no es de ahora, un prólogo que escribió Graciela Zipper, que dice que desde ahí tanto la Silvia como Graciela convocan a pensar y repensar la forma en la cual hacemos escuela. Precisamente la escuela es la institución que se mantiene en pie como pocas, dentro de la trama social como transmisora y reproductora de los bienes culturales a las nuevas generaciones. Y para ello la convocamos a la licenciada Silvia Valle. Nos ha mandado ella sus pareceres, sus charlas. Ustedes escúchenla atentamente. Les puedo asegurar que tiene una forma de transmitir muy tranquila, un lenguaje sencillo, un lenguaje que invita a que todos reflexionemos. Y en esto, que yo les había dicho en este primer audio, ¿qué hacer, no? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué les parece? Porque además podemos hablar un montón, pero yo quiero que la escuchen a la licenciada y después cualquier cosita nos vamos escribiendo si quieren dejarle algún mensaje. Por favor, Marisa, el audio número 1 de Silvio Ovalle. Cualquier cosita nos vamos escribiendo si quieren dejarle algún mensaje. Por favor, Marisa. Bueno, buenas tardes. Les agradezco como siempre a Alcira y a Ricardo que me invitan a compartir estas tardes de sábados, pensando, charlando juntos sobre las cosas que pasan. Yo lo que pensaba es que en general las personas atravesamos situaciones complejas de distintos órdenes, pero lo que ocurrió con el tema pandemia en este 2020 ha sido algo absolutamente impensado, impactante, creo que para toda la humanidad. En Argentina, así como en otros países, se determinó, aquí se llamó aislamiento social preventivo y obligatorio, por el cual no funcionarían los establecimientos educativos y otros tipos de establecimientos de todo orden, ¿no? Pensando desde las casas en cuanto a la educación de los hijos, el tema es que cambió la realidad. Y además, este cambio, de esta decisión de aislamiento fue bastante repentina y además a comienzo del ciclo lectivo, lo cual generó, cantidad de preguntas, cantidad de dudas, incertidumbre, pensar especialmente qué hacer. Docentes y directivos, tratar de pensar cómo hacer para que la escuela siguiese funcionando. Los alumnos, los chicos, ¿y cómo es esto de no ir a la escuela? ¿Y qué es que la escuela esté en mi casa? ¿Y cómo es esto de no estar con mis compañeros? ¿Existe la escuela si no estoy con los compañeros? Para los adolescentes, además, que como sabemos, para el adolescente la escuela es un lugar de enlace por excelencia, es el espacio
donde logra una comunicación, intercambio social, es allí donde encuentra sus referentes, es allí donde va a encontrar sus espejos. Pues, ¿qué le pasó al adolescente en este momento también? ¿Cuántas preguntas? Y bueno, qué hacer hubo que empezar a tratar de responderlo. En general, se fue por el lado de lo tecnológico. Piensen que el avance tecnológico en estos últimos tiempos ha sido absolutamente vertiginoso y en muchos casos un avance tecnológico denostado por algunos docentes, por algunos directivos y por algunos padres, pero que en esta ocasión resultó ser una herramienta muy buscada, pero buscada no solo por el aprendizaje escolar, sino también buscada por los adultos, por cuestiones laborales, por cuestiones sociales, por cuestiones familiares. Es decir, que la tecnología dio una posibilidad importante, interesante, pero en cuanto a la escuela, esta escuela a distancia, el primer punto que docentes y directivos tuvieron que indagar, investigar, es cuáles eran las posibilidades de conexión a Internet que tenían en las familias de los alumnos, en las casas de los alumnos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro país tiene mucha desigualdad en muchos aspectos, pero que en este tema de la tecnología se nota bastante más. Y además de la posibilidad de acceso y la posibilidad de educación digital, que no haya ni acceso ni educación digital, está también el tema de que quizá en una casa hay una sola computadora y que tiene que ser utilizada por los adultos por cuestiones laborales y compartida por varios hermanos en edad escolar. En otras casas en las que no hay computadora y hay algún celular, y quizá un celular de los más antiguos en los que no se puede ver video ni nada de eso, sino que es solamente texto. Y en otras casas en que ni siquiera hay celular. Entonces, la escuela tuvo que pensar cómo seguir existiendo, cómo hacer para que los alumnos tuviesen sus clases. Para eso hubo que inventar lo que fuese. Por ejemplo, en muchos casos se hicieron cuadernillos. Además de hacerlo, imprimirlo, el cuadernillo, había que organizar lugar y tiempos en que pudiesen ser retirados. En otros casos, quizás más carenciados, no se podía hacer esto, entonces el docente tenía que llevar cuadernos, por ejemplo, a negocios cercanos. Otros casos en los que los docentes tuvieron que crear alguna otra posibilidad para que sus alumnos tuviesen acceso al material. Porque la realidad es que desde la legislación todos los alumnos tienen los mismos derechos, es decir, tienen derecho a una educación igualitaria e integradora, pero eso desde la letra de la ley. En la realidad, en el día a día, en lo real, pareciera que esos derechos, más en este momento de aislamiento, están estancos, están como quedados. Y entonces hay que buscar cómo hacer para que finalmente esos derechos puedan ser ejercidos. Continuamos escuchando a la licenciada Silvia Ovalle y ya volvemos con ustedes. Como decíamos, el aislamiento fue muy a comienzo de clases, entonces hubo situaciones bastante particulares, como por ejemplo esos alumnos que entraban nuevos a la escuela
no tuvieron la oportunidad de conocer a sus docentes y a sus compañeros. Además, quienes han sufrido bastante y siguen sufriendo son aquellos alumnos que comenzaban etapa, el que empezaba la primaria, empezaba la secundaria, y además de eso, también aquellos que terminan etapa, los que este año terminan el jardín, los que este año terminan la primaria, los que este año terminan la secundaria. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que se estuvo viendo fue que en muchos casos hubo niños y adolescentes que se angustiaron mucho, que se sintieron desorganizados, desbordados, en muchos casos con una tendencia casi a lo depresivo, y bueno, ¿y qué hacer? Lo primero que me parece fundamental hacer desde las familias es observar. ¿Por qué? Porque la situación es absolutamente distinta a la de la escuela presencial. Entonces, por lógica, la respuesta del chico, del adolescente va a ser distinta. Pero observar si esa respuesta distinta está dentro de los parámetros de lo lógico, de lo esperable, o si no es así, si se transformó en algo que llama la atención, algo no esperado. Entonces, en ese caso, hablar con el chiquito, con el adolescente, y tratar también de hablar con los docentes, tener alguna posibilidad de acceso a charlar con los docentes o con con padres de los compañeros para poder tener un intercambio y poder pensar en qué le está pasando a ese chico. El tema fundamental es entonces estar atento a lo que pasa. Ahora, en cuanto al aprendizaje en sí, veamos, empecemos por los más chiquitos. En el caso de los chiquitos que estén en maternal, por ejemplo, o en salas de 2, 3 años, ahí ¿qué pasa? En la escuela presencial está el docente, la docente con ese chiquito. Ahora no se da, esto no se está dando. Entonces, es el familiar cercano, sea la mamá, sea el papá, sea quien tiene a cargo ese chiquito, el que tiene que estar en contacto con los docentes para, de algún modo, entre comillas, ocupar el lugar del docente, porque el chiquito no está en la escuela, está en la casa. Entonces, hablar con el docente para ver qué es lo que está pidiendo que se haga, y bueno, y hacerlo con el chico, ¿no? Pero más que nada, establecer un diálogo con el docente, tener un intercambio, y más que nada, hacerle todas las preguntas que haya que hacerle, todas las dudas, los temores que puedan surgir por diversas situaciones, que se las puedan transmitir a ese docente para que puedas darles idea de cómo manejarse. En el caso de los chiquitos de 4 o 5 años, quizás ahí ya, estar atentos, pero un poquito más a distancia. ¿Para qué? Para darles un poquito más de autonomía, que sean más autónomos. En el caso de los chicos de primaria, más que nada, estar siempre atentos a que ellos, ustedes adultos y ellos chicos, que vean, bueno, qué se les está enviando, qué material se les manda, y bueno, y que cumplan con las tareas. Para esto, tratar de organizar horarios, que hagan cortes para descansar, pero que haya un momento de trabajo escolar. No están en la escuela, pero bueno, están en la casa haciendo actividades de la escuela. Eso tiene que estar, esa organización es absolutamente necesaria, y los chicos por cuenta propia en general no lo van a hacer. Entonces somos los adultos los que tenemos que tomar esa bandera.
En el caso de los alumnos de secundaria, también estar atentos a qué material le mandan y bueno, y ver que trabajen, organizarlos, que tengan horarios, que se organicen a ver si lo van a hacer por materia, si lo van a hacer por lo que va surgiendo, que van mandando desde la escuela, tratar de que se organicen y que se den cuenta que es una obligación con la que tienen que cumplir, aunque no estén yendo a la escuela. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y la pregunta ahora es, y bueno, ¿y qué pasará con esta nueva escuela presencial cuando se dé? ¿Y ahí qué? Bueno, el tema es que indudablemente va a haber que cumplir con cantidad de protocolos por resguardo de la salud, lo cual va a hacer que haya acercamiento, no se va a poder acercar físicamente uno a otro, hay que mantener distancia, además del tema barbijo, puede ser mascarilla, lo que sea. Es decir que el tema de lo que tiene que ver con la espontaneidad medio que va a quedar un poquito rezagado, pero por otro lado, lo fundamental es que los chicos se puedan expresar, ayudarlos desde la casa a que en este momento de aislamiento especialmente, que puedan decir qué les pasa, qué sienten, qué es lo que están viviendo, qué necesitan, qué extrañan, qué descubrieron, qué les gustó de esta nueva etapa. Y en la nueva normalidad, en la nueva escuela presencial, que puedan sobre todo expresarse, decir qué atravesaron en el aislamiento, por qué etapas fueron pasando, cómo se sintieron con sus aprendizajes y con sus capacidades, con sus habilidades, qué sintieron respecto de lo social, de poder establecer relación con los otros o estar con dificultades para hacerlo. Lo fundamental es eso, que haya posibilidades de que puedan expresarse. Una manera de que en este momento se pueda hacer, que es algo que los recomiendan algunos, es que escribir un diario íntimo sobre lo que le está pasando, porque es muy importante que cada uno pueda conectarse consigo mismo y poder expresar qué es lo que siente, qué es lo que le pasa, qué temores tiene, qué felicidades tiene, ¿no? Y que en esta nueva escuela presencial, indudablemente habrá muchas cosas que se van a extrañar, eso seguro. Pero por otro lado, ayudarlos a los chicos a que puedan pensar, rescatar, bueno, ¿y qué puede tener de bueno? ¿Y qué puede haber de novedoso? ¿Y qué puede haber de interesante en esta nueva forma de manejarse en la escuela? Pero bueno, ahí está el trabajo de los adultos. Indudablemente lo que pasó, me parece, en esta etapa de aislamiento fue que todas las situaciones en todos los órdenes que no estaban muy bien, que estaban mal o que estaban regulares, salieron más a flote, se pusieron más en evidencia. Bueno, eso nos está dando una posibilidad, porque pudimos ver desde nuestras casas, pudimos ver mucho más el trabajo de la escuela, pudimos ver mucho más el trabajo del docente, pudimos ver mucho más cómo se manejan nuestros hijos con el trabajo escolar. Y eso nos está dando la oportunidad de que lo que vimos que no estaba funcionando bien, bueno, buscarle la vuelta para mejorarlo. Bueno, muchas gracias.